Yo voy a ser siempre abogado de la prevención porque cuando nos llegan a urgencias ya es demasiado tarde, ¿no? Tenemos que dar buen marketing al paciente para que nos compre la idea de que se tiene que tomar el tratamiento. Todas las enfermedades, la que sea, Sí. que cause deterioro neurológico, hay que llevarla al hospital. Su esposo va y la encuentra tirada en el baño con relajación de esfínteres y con desorientación y con asimetría facial. Tú rechazaste el tratamiento y nos estás pidiendo una alta voluntaria. Van y buscan algunas otras cuestiones alternativas para el tratamiento de su enfermedad Sí. y ya regresan complicados. Si tienes duda de mandarlo a su casa, no hay duda, no lo mandes a su casa, ¿no? Los tiempos de respuesta de los servicios de salud, aunque sea de urgencias, llevan un tiempo y tardarte 1 hora en diagnosticar un infarto, ya te tardaste mucho. Hola amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. El día de hoy estamos muy contentos y tú nos lo pediste ya desde hace meses. Gracias a tu preferencia, estamos a punto de cumplir, o más que nada, si a estas alturas que ya salió el capítulo, yo creo que ya cumplimos 1 año al aire, gracias a tu preferencia. Y te agradezco mucho con el miocardio y la corteza cerebral. Y antes de darle esta grandiosa fanfarria al maestro y a mi estimado doctor y amigo, que es el doctor Guillermo, que ahorita le voy a dar la palabra, le voy a decir de corazón, como decimos por ahí, a la psicóloga Lourdes Moreno López, muchísimas gracias. Tengo su carta que usted me dedicó, le agradezco mucho. Es una persona muy especial, con mucha resiliencia. La voy a conservar ahí en mis libros, dado que usted tiene una gran fortaleza, y le agradezco, su humilde servidor le va a agradecer de por vida este acto tan maravilloso que usted me escribe aquí. Muchas gracias. Doctor Héctor Guillermo Peña, urgenciólogo de pasión, y sobre todo también es el director de un hospital que se llama Intelimed. Doctor, gracias por venir por segunda vez, la gente ya lo había pedido y nos va a platicar muchas historias y mucha actualización médica para toda la gente que nos va a ver. Hola, buenas tardes. Primero que nada, Jorge, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por otra vez abrirme el foro y prestarme estos micrófonos para expresar la opinión y compartir algunas de las cosas que vivimos en el día a día. Como bien dices, soy especialista en urgencias médico-quirúrgicas y una parte muy importante de la especialidad tiene que ver todo con pues con la improvisación de los días, ¿no? Generalmente nosotros como urgenciólogos vamos al hospital sin saber contra qué nos vamos a enfrentar. Sí. Y pues muchísimas gracias por invitarme. No, al contrario, doctor, porque usted es de los primeros padrinos, Sí, así es. que nos dio la bendición de que el canal se abriera. Así es. Y yo apenas estaba, digo, yo nunca me considero locutor ni con esta voz horrible, ¿no? Ni presentador, porque pues para eso bueno, yo no me preparé para eso, ¿no? Fue el Pepe que me encontró por ahí en una morgue toda rinconada y me dijo, a ver, vete para acá. Salte de las Sí, tinieblas, ¿no? salte de allá. Exactamente. Y me trajo acá, pero yo le agradezco mucho, doctor, porque usted nos dio su espacio en un proyecto que apenas iba creciendo, y usted nos dio el tiempo, que es lo más caro de la vida humana, el tiempo y la salud, y nos honró con su presencia, y la gente lo ha estado pidiendo. Y Gracias. yo lo agradezco que venga desde Querétaro hasta acá, y sobre todo pues nos aporte conocimiento. ¿Y sabes qué? Creo que además es muy importante la opinión y el punto de vista de todas las personas que estamos alrededor de los temas de la salud y de los temas de la medicina en general, porque tenemos puntos de vista tan valiosos desde el inicio de los casos clínicos hasta el final. Como por ejemplo, se pasa mucho en los casos clínicos de las sesiones generales de hospital, es que agarramos un caso de un paciente que tuvo alguna presentación atípica o queremos hacer alguna alusión a alguna enfermedad en particular. Agarramos un caso clínico y lo empezamos a desmenuzar el paciente desde los factores de riesgo, desde por qué motivo llegó a urgencias, cómo lo abordamos desde urgencias, a quién se interconsultó, qué intervención de importancia hizo el interconsultante. Y finalmente, el que tiene el último punto de vista del caso, pues generalmente es el patólogo o el forense. Y lo que se dice en el argot de la medicina es que el patólogo y el forense tienen el diagnóstico, pero ya es demasiado tarde, ¿no?
Entonces, considero y siempre lo he hecho así que siempre lo he considerado que entre más médicos o entre más personas de todas las carreras y de todas las especialidades y de todas las cosas a las que nos podemos dedicar en esta vida, creo que si logramos hacer una cohesión y un mejor equipo con muchos puntos de vista de diferentes enfoques, podemos llegar a tener una mejor calidad de vida, no nada más en la cuestión médica, sino en la cuestión espiritual y en la cuestión, no sé, de lo que sea que pudiera tener cierta trascendencia en la calidad de vida del ser humano, ¿no? Ok. Y en eso creo que hablo por muchos de tus Sí. seguidores que agradecemos mucho que tú aquí en tu foro nos invites a médicos de diferentes especialidades para que hablemos probablemente de algunos casos que converjan en algunas cuestiones, pero vistos desde Sí, diferentes sí, sí. puntos de vista, que eso es valiosísimo. Ahorita que usted comenta esto, Mido, que es, yo se lo agradezco mucho. Precisamente, fíjese que usted me da la pauta para comentar esto y ahorita empezamos a desarrollar unos temas bien interesantes para toda la población que lamentablemente es muy común estas enfermedades, pero poco conocidas. Fíjese que la gente pierde el tiempo, aquí me trabé un poco por lo siguiente porque eso es muy delicado, pierde el tiempo en personas que no se dedican a la salud, por ejemplo. Yo peleo mucho con esto, digo, es independiente de la creencia que ellos practiquen y todo, pero me peleo mucho con los brujos y chamanes y cuestiones de brujería y todo esto, porque son pacientes que generalmente ya tienen una enfermedad, llámese cáncer, llámese diabetes, hipertensión, alguna enfermedad ya que compromete la salud ya de manera muy peligrosa, y terminan yendo con estos sujetos que les pueden dar que limpia de huevo, que gallina negra, lo que usted guste. Y el gran problema, mi doc, es que llegan bien descompensados y generalmente estas personas dicen, es que ya lo llevé con 2 o 3 médicos y nadie le da. Y yo lo llevé con Con el el brujo. canguro azul y me ayudó, ¿no? Por ejemplo. Esto es, en alguna manera tienen cierta razón, porque van con algún médico tal vez de primer contacto. Digo, con todo respeto, sin ofender, pero a veces no llega por la cuestión de la salud, ya ve que a nivel económico no es tan fácil acceder ya a especialistas. Y a veces estos pacientes no terminan yendo con especialistas adecuados para resolverle su situación. Por ejemplo, un cáncer de mama, un problema de páncreas o un problema de próstata, un cáncer ya avanzado, sino terminan yendo con un sujeto que se dedica a las limpias. Ahora, mi doc, yo le pregunto esto. ¿Qué tan importante es para nosotros como población en general ir con nuestro médico y si no tenemos un diagnóstico adecuado, consultar otro o llegar con un especialista para que no lleguemos a las complicaciones que usted como urgenciólogo ve muy comúnmente? Fíjate que ahorita que lo mencionas, quiero irme un poquito atrás en lo que estabas Ok. platicando y quiero retomar algunos de los puntos que comentaste anterior Ujú. a esto, ¿no? Fíjate que una de las características de la medicina es que es una combinación entre arte y ciencia. Sí, Ahorita la medicina basada en evidencias es la que nos debe de regir nuestra práctica médica de sí. todos los días. Y esto no es un hecho dado al azar, es un hecho que mucho de los recursos de los países se destinan a la investigación en la medicina. Existen protocolos de investigación muy bien hechos para decir, en un ejemplo así muy burdo, por qué la metformina o por qué la saxagliptina o por qué la insulina o por qué tal cosa sirve para la diabetes. Y hay diferentes estudios que te dicen de diferentes vías en qué dosis o cómo se administran o cómo hacen para que esos medicamentos sean efectivos contra cierta enfermedad. Ujú. Y no es algo que se hace, como te repito, no es algo que se hace al azar, sino que es algo que requiere mucho tiempo de Sí, investigación, que requiere la intervención de muchos especialistas, que requiere la intervención de muchas personas que entran a los experimentos para ver qué tan bien o qué tan mal les va a corto, mediano y largo plazo con ciertas intervenciones. Y la medicina en general está apoyada sobre eso. No siendo así las cuestiones de otras creencias alternativas como los brujos o como ujú, algunas cosas así. La verdad es que mi recomendación como médico es que eh, yo soy totalmente respetuoso de las creencias de cada sí, persona. Finalmente, uno como individuo es el dueño y ujú. responsable de su salud en todas las Sí, todas aristas las que esto creencias, puede sí. tener, ¿no?
Pero yo soy muy partidario de dar tratamientos fundamentados, pero además el paciente creo que en la primera intervención, en el bonding que hacemos o en el rapport que le llaman, que nosotros hacemos con el paciente, tenemos que hacer, y creo que ahí empieza la buena intervención del buen médico, en donde nosotros tenemos que hacer un muy buen interrogatorio, tenemos que hacer una muy buena historia clínica, tenemos que hacer una muy buena exploración física y sobre todo tenemos que saber definir cuáles factores de riesgo tienen más o menos peso sobre la salud de alguna persona en específico, ¿no? Yo creo que la medicina o la práctica de la medicina la debemos individualizar para cada Ujú. persona porque es un traje hecho a la medida Así es. en cada uno de los casos. Entonces, cuando esto pasa, es muy importante que nosotros hagamos todo este ejercicio de la medicina, pero ya que nosotros lo logremos hacer y que nosotros en nuestra cabeza logremos conformar cuál es el diagnóstico presuntivo o qué es lo que nosotros sospechamos de ese paciente, decirle que el proceso de diagnóstico de una enfermedad no es en la primera visita, sino que lleva su tiempo. Ok. ¿Hay algunas enfermedades que se pueden diagnosticar desde la primera cita? Sí. ¿O hay enfermedades en las que podemos tener una alta sospecha clínica desde la primera visita? Sí, pero no es autoritario. O sea, por ejemplo, si yo fuera una persona que tuviera todos los factores de riesgo para tener diabetes, ahí tuviera yo una toma de glucosa por arriba de 100 miligramos por decilitro, eso puede hacer que yo sea diabético, más no es definitivo. O sea, hay muchas más herramientas que se pueden tomar en cuenta para hacer el diagnóstico. O Ok. sea, yo puedo tener así toda la idea de que este paciente tiene esa enfermedad, pero no la tengo asegurada, sino que tengo que dar, no puedo tener un diagnóstico completo si no doy todos los pasos para llegar al diagnóstico definitivo perdón, para dar un tratamiento efectivo para el paciente. Y yo creo que aquí es donde se pierden muchas mucho del seguimiento del diagnóstico y del tratamiento de los pacientes y ahí es donde tal vez los pacientes se desesperan. Ujú. Yo considero que mucho de eso también debería de ser algo de educación para nosotros como médicos para saber expresar lo que está pasando con el paciente y sobre todo que el paciente se vaya sin ninguna duda y sin ninguna pregunta acerca de su padecimiento o de la sospecha de su enfermedad, porque eso hace que el paciente, una, esté convencido de lo que estás haciendo con él y una vez que llegues al diagnóstico y que le des tratamiento, sea un paciente que tenga mejor apego al tratamiento y sobre todo decirle al paciente, como en el caso de enfermedades como la diabetes, decirle al paciente, ¿sabes qué? Cada tanto tiempo tengo que darte seguimiento porque ya hicimos lo grueso que fue el diagnóstico y la sospecha clínica y todo, ya tenemos el diagnóstico, ya iniciamos el tratamiento, pero ahora hay que ver todas las demás características que tienes tú como paciente que te podría hacer que no sea tan exitoso el tratamiento que que iniciamos de primera mano para ti, ¿no? Entonces, nosotros los médicos definitivamente somos los que tenemos que irnos adaptando a las necesidades del paciente, siempre de la mano con la evidencia. Y así como tú dices, sí, nosotros estudiamos mucho tiempo para ser médicos generales y tenemos que probar que tenemos las capacidades y las competencias para integrar un buen Ujú. diagnóstico y para ser un buen médico general y dar buenos tratamientos. Así es. Y todo eso requiere mucho tiempo de sentarse, mucho tiempo de estudio, mucho tiempo de tener que hacer el ejercicio de la medicina. Y con más razón los que tenemos la fortuna de tener una especialidad o aquellos que tienen la fortuna de hacer incluso subespecialidades médicas, eh, creo que todo el ejercicio se basa en muchos años de estudio, en muchos años de preparación, en muchos años de leer muchos artículos que incluso pueden ir Sí, la cambiando mentalidad. cambiando la mentalidad y además que cada que llega alguna guía nueva, Sí. puede ser que revisaron ciertos metaanálisis y que tanto número de pacientes se dieron cuenta que ya no funcionaba el medicamento que dijimos al principio, que ahora el mejor es la segunda opción y que si combinamos este con el otro, les va mejor a los pacientes y todas esas tenemos que ir nosotros actualizándonos para hacer mejor nuestra práctica de la medicina. Y esto no siempre pasa, por ejemplo, con estas personas que se dedican a todas las cuestiones que sí, de alguna u otra manera,
están inclinadas hacia la salud, pero no tienen un sustento científico que pueda demostrar que funciona su tratamiento, pues. Así es. Fíjese que ahorita que comenta esto, mi estimado doctor, es muy interesante porque a veces el paciente se desespera y lo hemos visto de repente, ¿no? Cuando llegan al hospital y viene el especialista, el urgenciólogo, y de repente dice, ¿sabe qué? Va a subir a piso porque hay que empezar a hacer estudios. Y entonces a veces la gente como que confunde esto de que, ya me lo van a detener ahí, lo van a tener ahí agonizando, le van a poner suero. Y nunca falta la comadre, no, comadre, lléveselo usted aquí con el canguro rojo que da limpia de huevo y le va a asegurar mejor. Y entonces cometen el error, mi estimado doctor, de la alta voluntaria. Ujú. Se llevan al paciente porque acá ven que está un poco lento por la situación de infraestructura, todo lo que hemos visto como médicos en hospital, y se lo llevan y empeora y regresa para colmo el paciente todavía deteriorado, con un avance todavía terrible de la enfermedad. Llega la gente enojada y llega con ustedes a discutir, porque ahora sí ya llegan más exigentes. Cuando se perdieron tiempo vital, como usted bien lo dice, en este tiempo de ventana, a veces la medicina no es tan fácil. A Sí, veces no. uno piensa que es como un escáner, ¿no? De un vehículo que llego y lo escaneo. Ah, es que tiene mal la tal molécula en el hígado, ¿no? Y lo vamos a cambiar. No, porque estamos hablando ya a nivel de moléculas que no se ve como en ciencia ficción, como a veces lo creemos, ¿no? Que apretamos aquí un botoncito, entra el Da Vinci, el robot y le cambia, ¿no? No es tan fácil. ¿Usted qué se enfrenta, mi estimado doctor, cuando ve estas complicaciones y que dice, híjole, ¿y ahora qué hago como urgenciólogo, no? Oye, de repente nosotros le decimos a la gente que primero nos grita para que lo ingresemos y luego Sí, nos grita para que le demos el alta voluntaria. exactamente. Sí, sí. Este, sí, pasa muy seguido, desgraciadamente. Van y buscan algunas otras cuestiones alternativas para el tratamiento de su enfermedad Sí. y ya regresan complicados. Eh, Hay diferentes escalas y diferentes cosas o diferentes grados de gravedad, por así decirlo, mal dicho, de los pacientes que se van con enfermedades severas que necesitan Ujú. atención médica, que deciden llevárselo a una atención alternativa y regresan mucho más Sí. complicados con nosotros, pero como te repito, en nosotros los médicos siempre tiene que caber y refútame en la cuestión legal si no es así, pero nosotros siempre cuando un paciente nos pide, en este caso, si no se ha resuelto la cuestión clínica o médica por la cual el paciente ingresó a hospitalización en primera instancia, nosotros le decimos al paciente y nos sentamos con los familiares y les damos así como un overview de todo lo Ujú. que tiene el paciente, ¿no? Y les intentamos hacer conciencia desde, a ver, tu paciente llegó por esto, tu paciente le hicimos esto, llegamos al diagnóstico le ofrecimos tratamiento con esto, tú rechazaste el tratamiento y nos estás pidiendo una alta voluntaria. Tenemos que ser bien claros en el aspecto en el que le decimos, el, la enfermedad no está resuelta, la gravedad no está resuelta. Si aún así tú decides llevártelo como una alta voluntaria, necesito que me escribas a mano en donde tú dices que tú por tu propia decisión como familiar, acompañante y bajo las características de que tu paciente no tiene las condiciones intelectuales en ese momento de decidir si se va o se queda, tú decides llevártelo bajo tu propia responsiva. Fírmame aquí en donde tú dices que estás enterado y que deslindas de responsabilidades al hospital, a los Ok. médicos y a todas las personas que nos involucramos en el tratamiento del paciente. Y entonces, pues ya ahí sí como que ya la Sí, piensan sí, más, sí, sí. pero de todas maneras hay gente que sí lo firman y ya llegan los pacientes mucho más graves de lo Sí, que se sí, sí. fueron. Y es que este preámbulo, Mido, porque la gente va a decir, bueno, ok, ¿y eso para qué me sirve, no? Lo que está diciendo el Olivares, el doctor Peña. ¿Por qué es importante? Porque estamos viendo mucho problema, mi estimado doctor, ahorita, con la gran epidemia de obesidad, o bueno, ya podemos decirle ya en muchos países, y esto que desencadena dos grandes, terribles enfermedades, como le llamamos algunos, la enfermedad silenciosa, que es la hipertensión, y diabetes, mi doc. ¿Qué tan importante es que usted como urgenciólogo que está en trincheras, llega el paciente diabético, llega a veces chocado, el familiar no sabe? ¿Qué es lo que tengo que saber, mi doc? Si usted nos ilustra aquí, yo tengo un familiar con diabetes, ok. Tengo que saber su enfermedad y qué síntomas tengo que tener de alerta, ya que sea yo hijo, tío o primo, de que yo tengo un familiar con diabetes y si está presentando esto, es inmediatamente llevarlo al hospital.
Pues primero que nada, prevención, ¿no? Sí. Siempre, yo voy a ser siempre abogado de la prevención porque cuando nos llegan a urgencias ya es demasiado tarde, ¿no? Ujú. Eh, y dentro de esa prevención va la intervención temprana de los médicos que se encargan absolutamente de eso, que son los médicos familiares o los Así es. médicos generales, ¿no? Que son los que se encargan de ver a los pacientes sanos como control de adulto Ujú. sano, como seguimiento de factores de riesgo para presentar tal o tal enfermedad, en este caso diabetes e hipertensión, ¿no? Primero, antes de todo esto, el paciente que va en algún momento a desarrollar diabetes es aquel paciente que, así como bien dices, es un paciente obeso, es un paciente hipertenso, es un paciente dislipidémico. Eso quiere decir que tiene alteración en el metabolismo del colesterol o triglicéridos. Ujú. Y es un paciente que tiene aumento del perímetro abdominal. Eso quiere decir la clásica pancita chelera, ¿no? La Ok. pancita que tenemos acá alrededor del abdomen. Sí. ¿Por qué? Porque esa grasa que es la grasita visceral que está pegada a las vísceras, funciona como un órgano endocrino, así se llama, totalmente autónomo, que no se regula por absolutamente nada. Y ese órgano endocrino está liberando siempre ciertas sustancias que están lastimando al páncreas, que es el órgano que se encarga de producir la Ok. insulina, que es la que finalmente hace que la glucosa entre a la célula. Ujú. Voy a explicar un poquito más para que Sí, mi sea un doc, poquito más gracias. entendible, ¿no? La célula se alimenta de glucosa. El mecanismo celular normal tiene que ver totalmente con la glucosa. Para que la célula, digámoslo así, tenga la capacidad de que la glucosa entre y que le dé alimento a la célula, necesita que llegue la insulina y se pegue a la célula. Ok. Esa insulina se produce en el páncreas. Esa grasita visceral va causando lesiones en las células específicas que producen insulina Ok. del páncreas y entonces las va lastimando y esas células dejan de producir insulina de buena calidad, dejan de producir una buena cantidad de insulina o en algunos casos que son algo diferentes, que no es el típico paciente Ujú. diabético, no produce insulina en absoluto o tiene anticuerpos contra la insulina, ¿no? Que Ok. son otros casos menos típicos. Pero en un paciente que pasa esto, el resultado final es una célula que no se nutre de glucosa, o sea, es una célula hambrienta, Ujú. es una célula que le pide al demás organismo que produzca más glucosa porque no tiene glucosa para comer. Y eso finalmente se traduce en que a mí me hacen un estudio de laboratorio o una glucometría capilar y tengo glucosas por encima de lo normal. O sea, como tal, la diabetes no es el aumento de glucosa en la sangre, así se diagnostica, Sí. sino que todas las diabetes, o sea, la diabetes gestacional, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, o sea, todos los tipos de diabetes son todo un grupo de enfermedades que causan una disfunción en la célula que da como resultado un aumento de la glucosa. O sea, todas, diabetes tipo 1, Sí. tipo 2, la que sea, todas dan aumento de la glucosa. Entonces, Ok. ese aumento de la glucosa se dieron cuenta los que estudian este tipo de enfermedades que los pacientes que tienen glucosas de más de 100 sostenidas por tanto tiempo pueden empezar a presentar desnaturalización de las proteínas, que eso los puede llevar a que tengan problemas de la retina, problemas del cerebro, problemas del corazón, problemas de los nervios, o sea, todas las complicaciones que ya sabemos de la diabetes. Y contestando a la pregunta, ¿cómo me doy cuenta Sí. yo si soy diabético, perdón, o cómo me doy cuenta cuáles son los datos de alarma de un diabético? Son las 3P que dicen en todos lados que son resultados de este mecanismo celular, ¿no? Que es el resultado o es el grito de una célula hambrienta a un cuerpo como de la micro a la Sí. macroeconomía, ¿no? Una célula hambrienta le va a dar hambre al individuo. Unos estados de glucosa elevados van a hacer que orinemos más, como orinamos glucosa, se pierde más agua de lo Ok. normal y entonces eso hace que nosotros tengamos mucha sed. Sí. Y como estamos tirando glucosa por la orina, la glucosa tiene mucha capacidad de jalar el agua y el riñón, en vez de reabsorberla y redistribuirla en el cuerpo, la tiramos a través de la orina y eso hace que perdamos más líquido de lo Ok. normal. Y entonces eso nos da como resultado las 3P: polidipsia, que es mucha sed; Ajá. polifagia, que es mucha hambre, Sí. perdón; y poliuria, que son muchas orinas. Y ya cuando pues el cuerpo aguanta Sí. hasta que pueda, pero nada es forever, ¿no? Entonces llega un momento en el que el organismo no logra compensar todos esos desequilibrios celulares hasta que llega un momento en el que
forma o las células empiezan a activar otras vías alternas de metabolismo y ahí es cuando vienen las complicaciones más severas de las diabetes, que así es cuando nos llegan con nosotros, así llegan los pacientes muy graves. Generalmente el cuadro clínico en el paciente descontrolado, que es diferente al paciente descompensado. Ok. El paciente descontrolado, pues es un paciente que ya sabe que pues nomás le da más sed, que ve más borroso, que va y orina más veces y pues un paciente que puede ser que ya esté acostumbrado a manejar glucosas de 300 o 400 miligramos por decilitro en su casa y que tal vez ni siquiera se dé cuenta porque no se toma glucometrías, porque no se toma el medicamento y como no siente nada, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando llega alguna infección o algo así que cambie toda las vías metabólicas, aumenta la resistencia a la insulina, o sea, ciertas cositas ahí para no meterme más en embrollos médicos, sino que aumenta la necesidad del metabolismo de tener más energía para crear más glucosa o que rompe el metabolismo normal de la célula. Esto hace que un paciente diabético descontrolado se convierta en un paciente diabético descompensado. Y entonces así es cuando nos llegan a nosotros a urgencias, ¿no? Pues es que tiene deterioro neurológico, está bien seco, tiene respiración, como si acabara de correr un maratón porque está intentando compensar la acidosis metabólica con la respiración. Entonces son muchas cosas que nosotros tenemos que saber identificar cuando llega a urgencias para darle el tratamiento adecuado. Generalmente ya no se nos deben de morir los pacientes por descontroles o por descompensaciones de la diabetes, pero tampoco no significa que sea algo que sea sencillo de tratar y que no tenga complicaciones para el paciente, ¿no? O sea, finalmente cuando nos llega un paciente de urgencias con esas características es un paciente que viene muy grave y que la mortalidad no es nada despreciable, ¿no? Y eso nosotros se lo tenemos que transmitir al paciente. Pero de todo esto, lo más importante es, sí, ya te lo recibí en urgencias, ya lo traté, ya lo sacamos de la bronca, ya resolvimos la cetoacidosis, ya logramos entrar a niveles normales de glucosa, ahora ya modificamos el tratamiento, ahora ya le dimos el tratamiento, ahora ya tienes que tomar este tratamiento modificado, ya te tienes que inyectar insulina, ya tienes que cambiar estos estilos de vida. Pero ahora lo importante es que ahí nosotros tenemos que empezar con la mercadología para el paciente. O sea, nosotros tenemos que dar buen marketing al paciente para que nos compre la idea de que se tiene que tomar el tratamiento. Desgraciadamente es el menor de los casos de los pacientes que sí lo siguen al pie de la letra, ¿no? O que sí cambiamos o que sí logramos hacer una intervención de importancia como para que ese paciente cambie su chip y que se apegue al tratamiento y que mejore sus circunstancias de vida, ¿no? Ok. Acaba usted, mi doc, de explicarme, me dio una cátedra y se lo agradezco mucho. Gracias. Y tiene usted una facilidad para enseñar ahora sí que el ABC de la diabetes y sus alumnos han de estar fascinados cuando usted da clases. Pero dice mi doc, yo aquí tengo varias preguntas para toda la gente. Voy a tomar el lugar de la amiga o del amigo que está viéndonos y que nos regala su tiempo y se lo agradezco mucho por esto. Es justamente mi doc, yo entro a la casa, ejemplo, ¿no? Y veo a mi tía que está entonces un poquito ya con adormilada, podremos decirle, que sería para traducirlo para el deterioro neurológico. Entonces veo que está como que no responde bien a lo que le digo, oye tía, ¿cómo estás? Y no responde, veo que está respirando más rápido. Esos son datos de que entonces me la tengo que llevar al hospital inmediatamente. Sí, definitivamente. Todas las enfermedades, la que sea, Sí. que cause deterioro neurológico, hay que llevarla al hospital, independientemente si es un evento vascular cerebral, si es una hemorragia cerebral, si es un traumatismo cráneoencefálico, si es alguna sobreingesta de medicamentos o de drogas, si es algún problema de electrolitos, si es algún problema, lo que sea, hay que llevarlo al hospital. Un deterioro neurológico, y más siendo un deterioro neurológico súbito, hay que llevarlo al hospital siempre para descartar todas estas causas de primera instancia que te acabo de platicar. Nunca jamás va a ser normal que ahorita veamos normal a mi tía y que dentro de 2 horas ya le encontremos anormal una persona que no contesta, una persona que tiene la mirada perdida. O sea, siempre, eso siempre es una urgencia real. En donde yo les digo, yo también acostumbro dar consultas a domicilio. Pero, por ejemplo, si me llaman y me dicen, oye, fíjate que mi familiar está así, 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 por favor ven a verlo. Yo le digo, ¿sabes qué? Ni siquiera me esperes.
O sea, sí, ahorita yo hago todo lo que tenga que hacer para revisarlo, pero no es algo que voy a resolver en casa independientemente de lo que sea el motivo que lo haya originado, ¿no? O sea, yo le digo, vámonos a un hospital, nos vemos en una sala de urgencias donde se tienen todas las herramientas Ujú. para ver qué es lo que sí, lo que ocasionó esto. Y aquí quiero platicar un poquito de un caso Sí, mi que doc, le por favor. pasó a una amiga muy querida y justamente le pasó esta semana. Ok. Y desgraciadamente no estaba en una ciudad diferente a Querétaro, Sí, donde yo no tenía capacidad de interceder sí, tan tan directo. directo, ¿no? Una chica joven, doctora, de repente su esposo va y la encuentra tirada en el baño, con relajación de esfínteres y con desorientación y con asimetría facial. Oh, ok. Entonces, la primera intervención del esposo, que hizo perfectamente bien, la agarra y la lleva al hospital. En el hospital la reciben en urgencias. No sé qué hospital haya Ujú. sido, no sé qué, o sea, no sé qué haya pasado, pero a la paciente la diagnostican como un síncope vasovagal. Existe la enfermedad, sí, Sí. pero no es algo que se diagnostique así de una consulta de urgencias, ¿no? Finalmente, cuando la paciente la revisan, la dan de alta, pero la paciente sigue con el deterioro neurológico y ahí es cuando contactan conmigo. Sí. Valoramos, más o menos le pregunté qué es lo que le había pasado a la paciente a través de otro tercero que también es doctor. Sí. Empezamos a comentar el caso y empezamos a descartar estas cosas que te digo. Pudo haber sido una crisis convulsiva de novo, o sea, que ella no se conociera epiléptica, tuvo una crisis convulsiva y eso le causó ese estado neurológico. Pudo haber sido una hipoglicemia, ¿por qué? Quién sabe, pero hay que ver. Pudo haber sido que hubiera tenido un evento vascular cerebral, pudo haber sido que tenga alguna enfermedad autoinmunológica que afecte el cerebro y que sea una desmielinizante, o sea, Sí. pueden haber sido mil cosas, ¿no? Pero definitivamente aquí el primer paso que quiero dar, que va muy de la mano con lo que estamos platicando ahorita, es que ningún deterioro neurológico se debe ir sin estudiar, ninguno. ¿Por qué? Porque de ahí puede pasar algo similar a esto, ¿no? Sino que la mandamos a casa, pero ese deterioro neurológico tenía un trasfondo importante. Después de que pasó esto, nosotros contactamos tenemos por suerte Sí. que ahí en Sinaloa conocemos a un neurólogo intervencionista que es el doctor Méndez Gallardo, Ok. que vale la pena nombrarlo No, sí, porque sí. hizo una labor extraordinaria en donde llega, le empieza a abordar, hace un excelente ejercicio de la medicina, le manda a hacer los estudios que probablemente al inicio no se protocolizaron Sí. como tal, manda a hacer una resonancia y encuentra un coágulo en el territorio de la arteria cerebral media, un coágulo Wow. importante. No, y luego de la cerebral media, que es de la, digo, para las amigas y amigos, esa es una arteria muy importante a nivel del cerebro. Finalmente, la paciente todavía seguía dentro del periodo de ventana, la meten a intervencionismo cerebral, o sea, una terapia endovascular que me imagino que muchos de los que nos escuchan alguna vez han escuchado que algún familiar o algún conocido de un conocido se infarta y lo meten a cateterismo y le Sí. ponen unos stents. Ok. Eso significa que voy a hablar primero del caso del corazón Sí, porque mi es doc. como que el Sí, sí. más común. Es un corazón en donde se infarta alguna de las arterias por algún motivo, por un Ajá. trombo o por alguna cosa, se queda relativamente ocluida, o sea que se tapa en cierta parte o en su totalidad. Sí. Y de ahí para adelante la sangre no pasa a todo el resto de arterias que van desde ahí para adelante, porque las arterias van desde la más gruesa hasta la más Ujú. pequeña. Entonces, si se va un coágulo, se va y alcanza a pasar por los lugares donde está más grueso, más grueso, más grueso, pero llega un momento en el que la arteria atora el coágulo y de ahí para adelante toda esa parte de lo que irrigaba esa arteria se queda sin circulación y ahí es donde empieza a sufrir el tejido. Al igual que el corazón, el cerebro se puede meter a un intervencionismo de ese tipo y esto fue lo que hizo el doctor Méndez. La mete a intervencionismo, logra llegar Wow. al trombo, lo desatora, se fragmenta un poquito el trombo, pero esta paciente después del procedimiento queda siendo una paciente totalmente funcional, que con secuelas prácticamente nulas
y con una expectativa y una calidad de vida totalmente diferente a la que pudo haber sido si esa paciente no se hubiera diagnosticado e intervenido como debió haber sido, ¿no? Entonces, nosotros, los médicos, tenemos que estar siempre en formación continua Sí. porque a cualquiera nos puede pasar. Sí, O sea, claro. todos los que estamos en el ajetreo de la medicina y los que ejercemos medicina de verdad, a todos se nos puede ir un diagnóstico más o menos importante. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta paciente y del ejemplo en el que tú me platicas es, de entrada, abres la puerta y ves a una persona que te había estado bien durante por lo menos el día previo, que hay ciertas Ujú. cosas para tomar en Sí, cuenta sí. para un deterioro neurológico de ese tipo, ¿no? Una persona que estaba neurológicamente bien, platicando, y de repente la encuentras en un estado neurológico no íntegro, o sea, desorientada, o sea, comatosa, o sea, somnolienta, que no responde. O sea, siempre eso se tiene que estudiar. En este caso, volviendo al, Sí. al, al ejemplo que me platicabas, por ejemplo, una persona con un deterioro neurológico, con una respiración de ese tipo y con glucosas muy elevadas, pues habría que pensar en alguna descompensación. En un deterioro neurológico así tan importante o una desorientación tan importante, habría que pensar en un estado hiperglicémico hiperosmolar, que así se llama, Ok. el que se le Sí, conoce sí. como coma diabético, ¿no? Ok. Pero son diagnósticos diferenciales que, pues, a los urgenciólogos los tenemos que hacer así a como nos echan al Y es que es paciente, lo que así más tienes común que hacer también el llega, diagnóstico a sí. como cae, pues. Antes de entrar a esta apasionante, mi doc, del coma diabético, porque esto también mucha gente de repente dice es que está en coma diabético, pero no sabe o no tiene tal vez mucho conocimiento en el sentido que puede ser muy grave o que hay que atender de manera rapidísima y que hay que llegar al hospital. Pero antes de entrar al coma diabético, mi doc, si usted me lo permite, nada más para dejarles bien, esto bien claro, que en el momento en que yo llego, porque esto a mí me pasa como forense, de repente, obviamente ya conmigo pues ya no dice nada, pero hay que Llegan más explorarlos, calladitos. sí llegan más callados, pero finalmente sí, sí no lo dice el paciente, sí encuentra uno la causa, porque fíjese que es bien interesante cuando uno toma el expediente y el antecedente, clarísimo, lo que usted nos ilustra de manera magistral, mi doc, viene el antecedente. Entonces ya uno lee de repente, ejemplo, el señor de 65 años, cardiópata, con problemas de hipertensión, el familiar no sabía que tal vez tomaba captopril o metoprolol y era hipertenso, ¿no? Hasta ahí. Y de repente lo encuentran porque ya no por medio del WhatsApp o le llamaban cada tarde o cada noche, ya no contesta. Entonces de repente va el familiar, abre la puerta y ya está el abuelito, ya sea en estado de putrefacción, ya lleno de gas, porque el señor se infartó, por ejemplo, o por ejemplo ya está con el agua saliendo del baño porque se infartó en el baño, por ejemplo, que esto también es muy común. Pero algo que me pasó esta semana, mi doc, justamente ayer, me hice un procedimiento de un joven, 26 años, mi doc. Lo agrede en terceras personas. Si usted de repente dice, ¿cómo es posible que tan jóvenes mueran? Sí, se saca uno de repente de onda de uno dice, ¿cómo es la vida tan frágil, no? Lo agreden en terceras personas, mi doc. Le producen un hematoma subdural que para las amigas y amigos es una hemorragia cerebral. ¿Y qué cree, mi doc? El paciente, el día ejemplo, voy a poner hoy estamos, digo, para todas las amigas y amigos ya saben que grabamos y no es en vivo, ya va a haber después una serie en vivo que Pepe nos va a platicar, pero el día 1 de octubre lo golpean y llegó hasta al hospital mi doc ya con deterioro neurológico hasta el día 7. Es decir, esta persona se quedó en su casa 6 días, todo golpeado, porque la gente, bueno, su familia lo veía así como un poquito, decían, es que estaba como borracho. Pero ¿cuál borracho? Era el problema de la hemorragia que iba aplastando el cerebro hasta que Ujú. finalmente el paciente llegó al hospital, lo operaron de emergencia, pero murió al día siguiente por ya el daño catastrófico que hizo el hematoma. Entonces, esto es para que las amigas y amigos, si ven que una persona estaba bien, como usted nos lo dice, y de repente empieza con desorientación, no contesta, es inmediato llevárnoslo al hospital. De inmediato. No hay deterioro neurológico que no se deba protocolizar. Ok, Todos, perfecto. todos se deben de protocolizar. Y más con el antecedente de un traumatismo, Sí, siempre se deben protocolizar. Eh,
creo que esto sí no lo sé. Sí, sí, Esto sí. sí, la pregunta es para ti. Por ejemplo, en el antecedente de que alguien es agredido por terceras personas, mi entender debería ser que toda persona que haya tenido cierto grado mayor o menor de agresión tiene que ser valorado médicamente para poder descartar cualquier tipo de lesión y poderlo mandar a casa con seguridad, ¿no? Ok. Y ante la sospecha de que pueda presentar algún deterioro de cualquier tipo, hay que dejarlo en vigilancia, ¿no? Ujú. Nosotros somos de la idea de que si tienes duda de mandarlo a su casa, no hay duda, no lo Sí, mandes a su sí, casa, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, para la cuestión legal, no sé si todos los, para allá va la pregunta, ¿no? Que no sé si para la cuestión legal, todos aquellos que son, que han tenido agresión por terceras personas, solo deben ser valorados por el médico que está en fiscalía o también los mandan Ah, a algún buenísima, Doc. hospital. No, fíjese que para esto sí, el médico de la fiscalía, el médico legista, al momento en que recibe al paciente, o el usuario, o el arrestado, o el detenido, oye, ¿qué te pasó? Me golpearon y usted sí le ve el clásico ojo de mapache, ¿no? El hematoma, ¿sabes qué? Vete a valoración para evitar una responsabilidad médico-legal, mi doc, por parte del funcionario, del médico. Porque si no, sí es una omisión en el sentido de una impericia, de que, oye, ¿sabías que estaba agredido? Porque ya ve que incluso es un criterio tomográfico Sí. para hacer precisamente la tomografía. Te pegaron en la cabeza varias personas o una sola, pero tienes dolor, la cefalea que los médicos decimos, el paciente ve que de repente empieza a vomitar, tiene náuseas, ¿sabes qué? Ve a valoración. Sí, los Sí, ojos de ándele. mapache, la salida de líquido Sí, cefalorraquídeo, la otorragia, o sea, todos esos sí se tiene datos que ahí. valorar, mi doc, para, precisamente porque por ahí el defensor puede meterle ya una llave china, por decirlo así, así le decimos, o el pie al médico. ¿Sabes qué? Tú tenías que hacer una valoración. ¿Y cómo lo valoró? No, pues es que nada más fue neurológico. ¿Por qué no lo manda a tomografía? ¿Usted sabía que tenía fractura de piso del cráneo, piso anterior? No. ¿Y por qué no lo mandó? O sea, desde ahí ¿Cómo sabes si no lo viste, si no viste la Sí, tomografía? ¿No? Sí, claro. yo creo que ahí volvemos a lo mismo que debemos los médicos Sí. de todas las especialidades y subespecialidades, estar siempre actualizándonos, ¿no? No, mi doc, Porque de sí, repente, sí, sí, sí. Usted me acaba de dar, con todo respeto voy a decir, mi doc, pero yo así le digo, me acaba de ser usted un orgasmo mental, mi doc, porque me acordé precisamente en mi época de interno, dice rápido, le robo un minuto, va, va, pero este es clásico de caso médico legal, ¿eh? Llega una chava, una paciente derechohabiente, era del ISSSTE, yo hice mi internado en el ISSSTE, y entonces llega la muchacha porque se estaba bañando y como usted bien lo comentó, tuvo un déficit neurológico, ¡pum!, un síncope y se desmaya. Se golpea para colmo en la cabeza. Y entonces esa guardia, clásico que a veces pasa en las instituciones, no había escritos, nada más estaban los residentes y las cuñas, o sea, los internos. Y entonces, pues, a ver, internos, ¿cuántos son? No, pues somos 6. Órale, a consulta. Y ahí estábamos todos temblando, pero en consulta, ¿no? No, pues que lumbalgia, órale, su diclofenaco, ¿qué tiene usted, no? Pues de la presión, ¿cuánto? Ahí estábamos, ¿no? Y de repente le toca al Olivares, mira. Llega la muchacha con el novio, ¿qué pasó? No, pues es que se estaba bañando aquí mi novia y de repente se escuchó un golpe, yo me asomo y la veo tirada y tiene sangre en la cabeza, de que se hizo una herida por contusión, ok. Mis clases, mi doc, de neurología dicen, todo paciente que tiene un síncope o que se golpea la cabeza, una tomografía o a estudio. Ah, órale. Y entonces voy y pido una interconsulta con el neuro. Oiga, doctor, fíjese, sale, hazle una tomografía y me la mandas. Órale. Y lleva uno como interno, ¿no? Le hago la tomografía, doc, se la presento al del tomógrafo, me dice, sale, tráemela. Todo bien, doctor, todo en protocolo. Y llega el residente, el R2 de urgencias, el clásico que está enojado con la vida. urgenciólogo, Sí. pues. No, pero hay urgenciólogos buenísimos, doc. Yo me acuerdo de muchos maestros que tuve y de residentes, pero este era muy peculiar porque para colmo se llamaba Félix. Entonces le decíamos el gato Félix. Ajá. Y como estaba un poquito gordito y chaparrito y usaba lentes de fondo de botella, entonces estaba como muy enojado con todo el mundo, ¿no? Y me dice, a ver, interno, ven para acá, ya ve clásica jerarquía, ¿no? Sí, doctor, dígame. ¿Por qué le mandas una tomografía? Pues es que tuvo caída, se golpeó en la cabeza, de repente el novio la encontró, estaba tirada, no ¿Por qué sabemos. no? Pero uno como interno, pues miedoso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal si tiene un trombo ahí? O lo que usted decía, ¿no?
No, a ver. Y que me la arrebata. Y que se sienta. A ver, fulana de tal, sí. No salió nada en su tomografía. Ni siquiera la había visto, doc. No salió nada en su tomografía. Aquí está su diclofenaco, su paracetamol. Vámonos. Oiga, pero si ya el otro doctor me hizo una tomografía y voy a pasar con... No lo amerita. Aquí está su medicamento, cita abierta a urgencias. Doc, híjole, fue el peor caso que pudo haber hecho este residente. Era abogada. Me dice, mira, y a mí me dijo en la salida, ¿sabes qué? Yo a ti te respeto, Sí, no hay bronca. contigo no es el problema. Ajá. Tú me mandaste a hacer la tomografía, me hiciste la interconsulta, pero este doctor no se la va a acabar. Nada más así me dijo, "Chin". Doctor, a los 3 días, el médico residente perdió la residencia. Así de sencillo. Caso médico legal. Y fíjate que ay, es algo tan sencillo Sí. y tan complejo, porque por ejemplo, pues si ahorita te digo, oye, ¿sabes qué? Pues tienes que irte hasta donde tope, ¿no? O sea, Sí. tienes que estudiar y protocolizar y ver qué. O sea, eh, nosotros muchas veces en urgencias no estamos obligados a hacer el diagnóstico Ujú. definitivo, Sí, ¿no? O sea, claro. realmente lo que la cuestión legal y la cuestión operativa del servicio de urgencias llega el paciente, primero el triage, ¿no? O sea, Ajá. ves si es de urgencias o no. O sea, no es algo, es una muy mala práctica que se utilicen los servicios de urgencias para cualquier cosa y eso Sí. es lo que los tienen atiborrados aquí y en todo el mundo, ¿no? O Ujú. sea, el humano, el poblador del mundo no tenemos la cultura de saber para qué sirve ir a urgencias y vamos por motivos que no son urgencias, ¿no? De ahí se va el concepto de urgencias sentidas y urgencias reales, que eso es otro rollo, Sí. ¿no? Pero primer paso en urgencias, decide si se queda o se va. Sí. Si se queda, se tiene que quedar por algo importante, ¿no? O sea, se tiene que quedar porque tú sospechas como médico, porque ya le hiciste su primer valoración y tú ya estás sospechando que tiene una pancreatitis. Sale, le mandas a hacer los estudios, pero junto con esos primeros estudios mandas a hacer una vez más, individualizas el tratamiento e individualizas los factores de cada uno de los pacientes. Ah, pues así el típico paciente que me dice 65 años, diabético, hipertenso, obeso, bla, bla. Oye, es que viene por un dolor abdominal. Pues sí, y aparte le gusta el chupe, ¿no? Sí. Viene por un dolor abdominal. Puede ser pancreatitis, pero puede ser un infarto atípico. Sí, Entonces claro. ahí tú Sí, sí, tienes sí, que sí. tener la mala intención de decir, ay, este dolorcito de pancita no me anda Sí, sí, gustando y le sí. mandas a hacer un electrocardiograma y ahí viene el segundo paso de la intervención de los médicos de urgencias, ¿no? Ok, salió electrocardiograma normal y mandas a hacer estudios de laboratorio, pero tienes que mandar a hacer todo. ¿Por qué? Porque también los tiempos de respuesta de los servicios de salud, aunque sea de urgencias, llevan un tiempo y tardarte 1 hora en diagnosticar un infarto ya te tardaste mucho. Y es Sí. por eso que también todo el mundo dice, pues es que los urgenciólogos piden todo. Sí, porque llega un paciente con muchas cosas y con muchos diagnósticos diferenciales que yo tengo que hacerlos o hacer lo mínimo que pueda y hacer e intentar descartar esos diagnósticos con lo que tenga. Y una vez que lo tengo, por ejemplo, una vez más en el caso de este paciente, bueno, pues tenía un dolor abdominal, le mandé a hacer unos estudios de laboratorio en los cuales le pedí enzimas cardíacas para descartar si el electrocardiograma está normal, no significa que no esté infartado. Sí. Hay infartos sin elevación del segmento ST, que esos infartos se manejan aparte, pero siguen siendo infartos. Entonces, bueno, pues un paciente electrocardiográficamente normal, en este electrocardiograma es de un paciente normalito, pero le mando a hacer todos los estudios de laboratorio para descartar infarto y pancreatitis, ¿no? Ok. Listo. Lo mandé al mismo tiempo a hacer un ultrasonido. En el ultrasonido tenía piedras en la vesícula, pero no se alcanza a ver el páncreas porque está Ok. gordito. Hijo de su, pues resulta que las piedras en la vesícula también me pueden Sí, causar una claro. pancreatitis, pero ¿con qué diagnóstico me quedo de los dos? Y es algo tan abismalmente diferente el Sí. tratamiento. Entonces, ¿cómo lo trato? ¿Como un infarto o como una pancreatitis? Y me llegan los estudios de laboratorio y entonces yo ya veo, ok, con este arsenal de estudios de laboratorio ya me di cuenta que afortunadamente no es un infarto, pero sí es una pancreatitis. Entonces se debe de ingresar
con el diagnóstico de pancreatitis y que ya lo resuelva quien lo tenga que resolver, si tiene que venir el cirujano, si lo tienen que hospitalizar, si es de origen metabólico, si es por triglicéridos, eso ya es otro rollo. Pues Sí. yo le hago el diagnóstico de mucho, me quedo con poquito, inicio tratamiento inicial, pero yo ya no me quedo a ver en qué se desenlazó el caso. Eso es Ok. en el caso del paciente que se tiene que quedar. Sí. Pero en eso tiene que pasar 4 o 6 horas y no siempre pasa. Eso hablando de los hospitales públicos. En el caso de los hospitales privados, estamos hablando de que si me quiero ir para protocolizar todo un paciente, pues le puedo pedir todos los estudios de laboratorio que se me ocurran, pero ahí también tenemos que ser muy prudentes porque sí, una vez más me regreso al comentario inicial, que puede parecer muy fácil decirte, vamos a protocolizar esto y nos vamos todo el camino hasta donde tope, hasta que lleguemos al Sí. diagnóstico. Pero en ese camino en un hospital privado, para llegar a ese diagnóstico, podemos hacer que el paciente se gaste 200,000, 300,000 pesos Sí. en estudios que no eran necesarios para llegar al diagnóstico final, pero que finalmente fuimos imprudentes en pedir tantas cosas, pues por eso Sí. tenemos que tener como que muy claro el objetivo de diagnóstico terapéutico de cada paciente. Entonces, si te digo, es algo muy fácil de decir, no, pues si tienes que pedirle bajo una sospecha clínica, pero es un abanico de Sí. posibilidades que tienes que descartar porque tanto uno como el otro diagnóstico son muy importantes para la vida y la función del paciente, No, ¿no? no, y usted acaba de decir algo importantísimo que aquí muchos médicos también se ven incluido, y más ustedes, urgenciólogos, la cuestión legal, mi doc, Sí. porque el familiar llega y directamente con la vaina, ya la espada desenvainada, y dice, yo aquí lo traje, y esto pasa mucho, como bien lo dice usted, y a mí como forense me toca revisar esto. De repente dicen, es que entró bien al hospital, y resulta que a los 20 minutos salen y me dicen que ya murió. Pues sí, porque lo llevaste bien grave. O sea, el doctor Sí. tampoco es un ente ahí diabólico que le va a decir, resucita, ¿no? O sea, no. Cuando ustedes llegan ya muy descompensados, como usted lo dijo, ya con cánceres avanzados en metástasis, que ya no pueden respirar, por ejemplo, y que dicen, me siento bien mal, pues llévame al hospital. Sí, pero ya llegan pacientes a fallecer. Sí. Y ese es el problema, que el familiar dice, contigo está entrando bien, y como que a los 20 minutos ya se murió. Pues sí, porque está entrando mal. Esa también es otra, Sí, otra perlita del sí, tratamiento sí, de los sí. pacientes en urgencias que tiene que ser así. O sea, muchas veces cuando llevan al paciente a urgencias, dicen, listo, ya lo dejé, ya Sí, se acabó el sí, problema, sí. ¿no? Eh, pero todos los pacientes y todos los familiares de los pacientes que entran a una sala de urgencias tienen que saber y les tiene que quedar muy claro que si lo llevaron a urgencias es porque no estaba Sí, bien, ¿no? O así sea, es. ¿sabes qué? Si tú lo trajiste a urgencias es porque sabes que tu paciente no está bien y tu paciente está grave. E ingresando aquí en el hospital, tienes que saber que tu paciente está en riesgo de cualquier cosa, ¿eh? O sea, tiene riesgo de complicarse por su propia Ujú. enfermedad. Todos los tratamientos que nosotros damos, o sea, todas las intervenciones que hacemos conllevan mayor o menor riesgo, incluso ponerle una Sí, solución para canalizarlo tiene su riesgo. Y eso lo tienen que saber todas las personas que se involucran en la atención del paciente. O sea, el hecho de que el paciente entre a urgencias bien no significa que su diagnóstico de base no pueda hacer que ese paciente se deteriore de un segundo para otro. Por ejemplo, sí, el paciente este que me acabas de decir, oye, pues yo hace 5 días lo golpearon y estaba bien en la casa y de repente llegó a urgencias y aquí se puso mal y aquí se murió. Aquí me lo mataron. No, sí, no, no. ándele. Sino es intentar contextualizar todo el evento y dejárselo. Y una vez más, la información es la que te mete o te saca de Ujú. problemas, igual que la notita médica, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, la porque nota. todo lo que le dijiste al familiar tiene que estar en tu nota médica y tiene que tener muchísima congruencia todo lo que pasó, los estudios que lo hiciste, cómo lo abordaste, si lo abordaste bien, si lo abordaste mal, estabilizaste al paciente y después hablaste con el familiar y le diste la información que el familiar logró digerir, logró identificar, logró aterrizar con su paciente. Le diste foro para que te preguntara todo lo que se ocurriera preguntarte, aún te tomara 5, 10 o 20 minutos, el familiar quedó sin ninguna duda. Eso es lo que te va a sacar de Sí, todos los sí, 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 problemas, sí. ¿no? Fírmele aquí que le di informe, señor. Sí, de hecho eso es Órale. lo correcto, mi doc. Aquí recibió el informe, por favor, Por firme. favor, fírmeme. Entonces, eh,
La sala de urgencias es un lugar, y en general el hospital, ¿no? En mayor o menor proporción, pero es un lugar totalmente impredecible para los Sí, pacientes. Eh, y creo que eso es muy valioso, que también nosotros los médicos sepamos tener esa comunicación o abrir ese canal de comunicación con los familiares, porque eso es oro. O sea, eso es totalmente... define cómo va a ser la relación sí. médico-paciente, ¿no? Entonces eso es invaluable. Sí, ahorita usted comentaba algo también bien interesante, mi doc, sobre la cuestión del paciente cuando es egresado de urgencias. Y bien lo dice, mira, aquí te estabilicé, pero aquí no acaba tu enfermedad. Y mucho, digo, ahí todos los mexicanos tenemos una cuestión de no tener la cultura en prevención médica, porque incluso mi papá es de esos malos pacientes, que ya ve que hasta algunos autores médicos que les gusta escribir ponen ahí el mal paciente, el que no llega, no se apega al tratamiento, no sigue indicaciones. Y entonces, ¿por qué le comento esto, mi doc? Porque muchas veces el urgenciólogo agarra y dice, mira, aquí se resolvió esto, ya no es una urgencia, pero necesitas darle seguimiento a tu enfermedad. Vas a tomar esto, pero pide tu cita con tu médico. Sí. Y entonces resulta que el paciente viene 2 días después, porque lo internó usted el miércoles, doc, lo dio de alta el jueves, y resulta que el sábado tiene una comida de 15 años del compadre, donde hay carnitas, hay cerveza, hay pulque, y el paciente resulta que tenía un problema hepático, termina yéndose a urgencias y muere. Y ahí muchas veces el familiar le echa la culpa al urgenciólogo. Es que me lo dio de alta, es que ya llegamos y ya murió. Pues sí, porque apenas resolvimos, pero esto era un tratamiento a largo plazo. Sí, yo ya, digo, este comentario no se lo puedo hacer de Sí, así de sí. primera instancia al paciente, al familiar, ¿no? Sí, Pero sí, ya que sí. hacemos el bonding, ya que explicamos y ya que las cosas salen bien, que gracias a Dios es la mayoría de las veces, yo platico con el paciente así y le digo, yo tengo el deber como médico de ser muy honesto con usted. Ahorita yo tengo 30 horas de guardia y ahorita que sean 36 horas, yo me voy a mi casa con mi esposa y con mis hijas. Pero usted, cuando se vaya a su casa, usted se va a ir con su hipertensión y se va a ir Sí. con su diabetes. Entonces, eh, cuide mucho esas cosas, porque aquí en urgencias le sacamos las papas del fuego, sí. Pero todo lo que usted haga de aquí para adelante es lo que va a marcar cómo va a vivir usted su vida los años que sigue. Y le digo, porque nosotros, el mexicano, tiene ya en promedio, ya tiene su velita prendida y ya sabemos que el mexicano se muere entre, ahorita desconozco la cifra exacta, ¿no? Pero más o menos entre los 75 años nos morimos el hombre mexicano Sí, promedio, sí, ¿no? sí, sí. Pero no te dicen con qué calidad de vida llegaste a los Así setenta y es. cinco años, ¿no? Sí. Llegaste ciego, llegaste amputado, llegaste en hemodiálisis, llegaste con un déficit neurológico porque tuviste un evento cerebral vascular, llegaste sin una pierna, o sea, hay muchas cosas que tienen que ver todo con tu salud. Le digo, señor, se lo repito, y toda la hospitalización, ahí todos los días que voy les echo un rollo, señor, tiene que cuidarse porque su enfermedad, o sea, este ingreso a urgencias cuesta dinero. Este ingreso a urgencias cuesta socialmente para las personas que vienen y lo cuidan. Y le cuesta a usted en su salud, porque cada vez que ingresa a urgencias, eh, su organismo ya regresa otra vez a intentar restablecerse, pero la rehabilitación no es completa. Así es. Y entonces todos estos factores van mermando su calidad de vida. Entonces le digo, tome muy en cuenta que esto pudo haber sido como un aviso y que es muy importante que de aquí para adelante cambie sus factores de riesgo o que los minimice en lo mayormente posible para que tenga un mejor pronóstico de vida, ¿no? Porque le digo, finalmente usted es el único responsable de su salud, le digo. Así de fácil. O sea, todos los Sí, demás se sí, sí, preocupan sí. y lo cuidan, pero usted es el único responsable de... Y es que a veces fíjese que a pesar de que uno, ahí yo me incluyo como familiar, de repente uno va y los cuida la dieta y no, el familiar es bien, bueno, el paciente es bien renuente, mi doc. Y le platico esto porque incluso en el trabajo me pasó hace una semana, llega una compañera ya un poquito grande, 66 años, ya con, como usted bien dice, factores de riesgo, y de repente va a consulta, pero yo estoy en un centro de detención, entonces no es una consulta como tal, sino es para certificar a la persona arrestada. Entonces va y me dice como trabajadora, oye, fíjese que desde ayer me duele el hombro.
¿Y cómo le duele? Es que se me adormece y tengo ahorita como que la mano dormida y me cuesta un poco trabajo respirar. ¿Sabe qué, señora? Váyase ahorita aquí al hospital que está aquí enfrente. Es el Iste Tacuba, para que todos lo ubiquen. Váyase porque probablemente es un infarto, señora. Váyase. Sí, hay que pensar siempre en lo peor. Sí, sí, sí. Y de hecho un maestro de oncología decía eso. El buen médico siempre generalmente se va a los extremos para sacar al paciente. Si no es nada de eso, mira, ya con toda calma empieza a descartar. Ajá. Váyase a que le hagan un electro. Ahorita urgencias la reciben. Sí. Ha de ser, me dice mi comadre que ha de ser por la edad. Señora, váyase, por favor. Aquí se nos puede infartar. ¿Yo qué hago? Todavía le dije, ¿no? No hay insumos. Váyase rápido aquí. Pídale a su director que la lleve rápido. Sí. Llegó al día siguiente, doc. Yo ya la veía muy pálida. Le digo, oiga, señora, ¿cómo sigue? Pues me siento un poco mareada, dice, pero me cuesta trabajo respirar, pero ¿qué cree, doc? Dice, sigo con el hombro dormido. ¿Qué cree, doctor? Al siguiente día se infartó la señora. O sea, ya tenía un infarto. Les dije que sí me dolía, ¿no? Sí, ya tenía un infarto en evolución. Y la señora no quiso atenderse, o sea, dice uno, y eso es lamentablemente lo que a veces nuestros amigos, y le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros médicos generales, que también se llevan unas verdaderas jodas, sí. Porque los médicos generales también tienen que hacer muy buenos diagnósticos y sobre todo estar batallando con el paciente para que siga el tratamiento y no lo sigue, y también para ellos es un gran problema legal. Sí, y es muy complicado, el médico general tiene que saber mucho de todo. Sí, porque tiene que... Es el... Uh-huh. Se enfrenta a un montón de problemas el médico general. Sí, y desgraciadamente muchas veces no creemos nosotros mismos en que algo no anda del todo bien, ¿no? O sea, por ejemplo, un dolor torácico así como el que dices, no, o sea, ha de ser que me desgarré el hombro, ha de ser que dormí mal, ha de ser que me golpeé las costillas, ha de ser muchas otras cosas, y por no ir, vienen las complicaciones graves y pues desgraciadamente en este caso pues se tradujo a la muerte de una persona, ¿no? Entonces creo que hay que hacer caso, no hay que echar en saco roto todas las alertas que nos da nuestro propio cuerpo, ¿no? Nuestro cuerpo nos avisa. Fíjese, Doc, ya si me lo permite para ir cerrando, como decimos, para ir ya aterrizando debajo de los 10,000 pies. Me quedé encantado con su magistral clase de diabetes y que es bien importante para la población porque ahorita ya ve que tenemos un gran problema en diabetes y hipertensión, pero ¿qué es esto del coma diabético, Mido? ¿Cómo puedo yo como familiar decir, híjole, esto es un coma o tiene estos datos y tengo que llevarlo? O cuando mi médico me diga, ¿sabes que tu paciente entró en un coma diabético? ¿Qué es eso, Mido? El estado neurológico. Ahí pasa algo similar a lo que les platicaba ahorita de las células, ¿no? Voy a recapitular así rapidísimo. Las células, la glucosa tiene que entrar, esa glucosa se tiene que metabolizar y esa célula le avisa al cerebro que ya no tiene hambre, bajan los niveles de glucosa, se deja de producir glucosa de músculos o de otros lugares y eso hace que la homeostasis o que el metabolismo normal de la glucosa se mantenga normal y que estemos con niveles normales de glucosa, ¿no? Resulta que en el caso, por ejemplo, del estado hiperosmolar, hiperglicémico, es un estado en donde normalmente esta célula no nada más entra la glucosa, sino que tiene miles de funciones esta membrana celular. O sea, dijéramos, si tuviéramos un huevo roto, bueno, ahorita ya vieron que no es el núcleo, pues, pero como para ejemplificarlo, la yema fuera el núcleo. Sí. Y todo lo demás, la clara fuera el citoplasma, la pura orillita es la membrana celular. Esa membrana celular está especializada para hacer millones de funciones y entre esas funciones de importancia es el intercambio de electrolitos. Uno de los electrolitos que se intercambian en esa célula a través de una bomba es el sodio. Ese sodio, que es como la sal, ese sodio es en situaciones normales, es el que es el protagonista para mantener la osmolaridad dentro de las células. ¿Qué significa esto? Me voy a dar también un poquito, ¿no? Si nosotros agarramos un vaso de agua o un recipiente en donde tenemos agua normalita y una membrana semipermeable se llama, por donde pueda pasar un poquito de agua de un lado al otro y del otro lado ponemos un huevo, como la clara del huevo tiene mucha más osmolaridad que el agua, empieza a absorber el líquido y se empieza a hinchar. Las células
La membrana celular es una membrana semipermeable y esa membrana tiene la característica de absorber o de tener intercambio de líquidos, pero el sodio es el que dicta cuánto y cómo y cuándo y todo eso, ¿no? Entonces siempre hay alguna diferencia de osmolaridad adentro de la célula y afuera porque eso hace que eso favorece a los intercambios de líquido y sodio y todo ese rollo, ¿no? El estado hiperglicémico hiperosmolar se trata de que tenemos glucosas muy, muy, muy elevadas, glucosas por arriba de 1000, glucosas por Oh, arriba de 600, 800, o ok. sea, glucosas muy, muy altas, en donde llega un momento en el que el sodio pierde deja de ser el papel Sí, importante de la película en ese intercambio de osmolaridad de adentro y de la célula y la glucosa que está afuera le gana todo el gradiente o gana todo la capacidad de osmolaridad y entonces la sangre o todo el líquido en el que está suspendido la célula tiene mucha más osmolaridad que la célula en sí. sí. Entonces esta célula en vez de hidratarse y de hincharse, se deshidrata y deja de hacer su función Ok. normal. ¿Cuáles son las células que son más lábiles o que son más sensibles a estos cambios de osmolaridad y a estos cambios de hidratación? Las células del cerebro. Ujú. Entonces, cuando una célula del cerebro es una célula deshidratada, no es una célula que funciona bien y es por eso que tenemos a un paciente con glucosas muy elevadas, pacientes muy deshidratados y pacientes que tienen estados neurológicos muy alterados. Ok. Entonces el problema aquí es que el sodio pierde su capacidad normal de regular la osmolaridad y la glucosa de afuera de la célula le chupa el agua a la glucosa y deja de hacer su función. ¿Cómo lo contrarrestamos? Con líquidos, con insulina y con una bomba de infusión de insulina y ahí algunas cuestiones que nosotros utilizamos para reanimar a estos pacientes. Ok. Aquí, fíjese que esto es bien interesante porque en un diplomado de urgencias y de medicina interna hablaban mucho del paciente geriátrico, de que como el abuelito ya no toma tanta agua, se empieza Se a secan. deshidratar Uh-huh. y es uno de los grandes problemas en el paciente con Sí. diabetes. Entonces, esto es para que las amigas y amigos, si tienen abuelitos o sus papás ya están grandes y si ven que no toma agua y de repente llegan y ya está como un poquito desorientado, inmediatamente acudir Hay con que el llevar la médico. urgencia siempre sin Ok. dudarlo. Uh-huh. Mi doc, y ya por último, para cerrar con esta que me encantaría preguntárselo, para que usted, que es el experto, nos ilustre en desmentir esta situación. El paciente cuando se le manda insulina, ya ve que de repente dice, no, no me la pongo porque a mi comadre la dejó ciega. Entonces, para que usted nos Uh-huh. explique y que diga que nos diga pues que no es cierto, o sea, finalmente es un tratamiento, pero que la insulina no deja ciego al paciente. La insulina debe de existir. O sea, en cierto grado, la falta de insulina en el organismo es prácticamente incompatible con la vida, Sí. ¿no? O sea, la insulina debemos producir en mayor o menor cantidad. Siempre debe de haber, pero si nuestro páncreas no está produciendo insulina, lo más sano es que nosotros nos pongamos insulina humanizada. Sí. Esa insulina tiene un gran nivel de compatibilidad, de biocompatibilidad con el ser humano. Eso quiere decir Ujú. que nuestro organismo la aprovecha como si fuera nuestra y como si nuestro propio organismo la hubiera generado, ¿no? Ok. Eso quiere decir que esa misma insulina destruye todos los mecanismos o evita que avancen o resuelve todos estos mecanismos celulares anormales de los que les estoy platicando. Sí. La insulina como tal no alivia la diabetes. La insulina como tal no revierte todos los daños o toda la progresión que la diabetes ya tiene. Eso es una verdad. Ujú. O sea, por ejemplo, si yo ya estoy ciego o si yo ya tengo enfermedad renal o si yo ya tengo problemas circulatorios o si ya tengo problemas nerviosos, es un error pensar que poniéndome insulina todo eso se va a revertir y que otra vez voy a ser una persona normal, Sí. ¿no? Eh, Eso sí hay que dejarlo Sí, bien sí, claro claro. también. Y una vez más la responsabilidad es de cada quien, ¿no? O sea, si en 20 años de diabético no te cuidaste, ahorita que te estás poniendo insulina, si empiezas a tener complicaciones como ceguera, como Ujú. enfermedad renal, todo esto es cuestión de la progresión propia de la enfermedad. No tiene nada que ver con la diabetes. Ok. Ahorita están saliendo muchos tratamientos orales que tienen muy buenos resultados, pero la insulina es la insulina, pues la Ujú. insulina también ayuda mucho a frenar la progresión de la diabetes.
el paciente que es diabético ya nunca va a dejar de ser diabético. Así Y es es. una enfermedad con la que el paciente que se diagnostica tiene que aprender a vivir. O sea, don Héctor Guillermo Peña, el día de hoy se le diagnosticó como diabético, y yo como médico que le estoy haciendo el diagnóstico, yo ya tengo que tener la malicia como para saber que ahorita lo detectamos, pero toda la disfunción de las células de estas que les Ajá. estuve platicando durante todo el episodio, toda esta disfunción celular que finalmente me llevó a que hoy sea diabético y que hoy me hayan diagnosticado como diabetes, ya tiene muchos años de Sí, sí, evolución. O sí. sea, sí, dices, oye, pues es que pues yo estoy bien, pues estoy un poquito gordito y todo eso, pero pues no soy diabético, siempre me sale bien la glucosa. Aguas, no significa que no tengas ya el mecanismo o el descontrol celular que te pueda llevar a ser diabético en algún momento. Tiene muchas cosas que ver con cuestiones genéticas. O sea, Sí, cada sí, individuo claro. tiene sus características muy específicas, ¿no? Pero así en general, cuando a mí me hacen el diagnóstico de diabetes hoy, hay que pensar que ya estoy enfermo de todos lados. O sea, hay que Wow, pensar ok. que ya tengo retinopatía diabética, aunque vea bien, Sí. cierto grado. Hay que pensar que ya tengo algún grado de enfermedad renal. Hay que pensar que ya tengo algún grado de enfermedad nerviosa. Hay que pensar Ok. que ya tengo algún grado de enfermedad vascular que me puede llevar a mí a infartarme, a tener infartos cerebrales. O sea, piensa mal y acertarás. Sí. Hay que pensar que esta persona a la que le acabo de diagnosticar diabetes necesita así, bienvenido al mundo de la diabetes. Ve y siéntate con la nutrióloga, ve y siéntate con el internista, ve y siéntate con el nefrólogo, ve y siéntate con el cardiólogo, ve y siéntate con el neurólogo, ve y siéntate con todos los médicos que a final de cuentas se van a involucrar, Sí. o que todos debemos de llevar de la mano al paciente en el camino de la diabetes, y darle educación y decirle por qué sí, eh, e intentar quitar de en medio todos estos mitos que llevan a que el paciente tenga falsas creencias del tratamiento y de su propia enfermedad, que al final los puede llevar a tener un muy mal pronóstico y un muy mal desarrollo de la enfermedad, ¿no? O sea, desgraciadamente, eh, la gran porcentaje de la población es un porcentaje de la población que no somos muy apegados al tratamiento médico, porque no sopesamos la Sí, importancia sí, sí, sí. del tratamiento en el pronóstico de la enfermedad, y eso nos lleva a tener malos resultados de la enfermedad. Y es más fácil echarle la culpa a esto, a la insulina, al otro, que nosotros responsabilizarnos porque durante todo el tiempo nunca llevamos el tratamiento de forma adecuada, ¿no? Creo que es una cuestión de cultura. Finalmente, Sí, creo que es definitivamente una cuestión de cultura, es una cuestión que nos toca mucho a nosotros los médicos. Te digo una vez más, el marketing médico de cómo le voy a vender al paciente que esta es su mejor opción, cómo le voy a vender mi producto de atención médica y lo voy a convencer de que esta receta es lo mejor que le puede pasar en su vida para que se sienta bien, para que no progrese, para que no se sienta mal, para que no se quede ciego, para que no le corten las piernas, y convencerlo de que cada 3 meses tiene que venir a sentarse, si no es con, bueno, ojalá que nunca sea conmigo sí, como sí, sí. urgenciólogo, ¿no? Pero si no es con el O como internista, o si no es, forense. sí, Sí, pero, o sí. sea, que con su médico general, con su médico familiar, con quien sí le lleve el tratamiento integral. Una vez más, eh, acérquense a sus unidades de medicina familiar. Sí, Las sí, unidades de claro. medicina familiar se dedican a esto, a prevenir, se dedican a darles medicamentos, se dedican a evitar que se enfermen, se dedican a muchas cosas que ya para cuando llegan a las manos de nosotros ya es demasiadísimo tarde, ¿no? Ya es muy, muy tarde Sí, para hacer algo. sí, le comento porque luego el paciente, no, es que yo me enfermé de diabetes el 30 de abril. ¿Por qué? Porque ese día me hicieron hacer un coraje. No, usted ya No, no, tenía no, una nada que diabetes, ver, no. nada que ver. Y luego, Ajá. ¿por qué no se pone su insulina? No, porque deja ciego. Y son pacientes que prefieren andarse tomando sus orines con limón que porque el vecino le dijo que tomándose sus orines se revertía la diabetes. No, Híjole, no, no. cada cosa que hacen de veras, mi doc. Sí, o luego se injertan unas glándulas de cerdo, no sé qué son, Sí, sí, para... sí. No, no, nada de eso funciona. Lo que está probado son los medicamentos que damos los médicos, porque todos esos tienen un respaldo de mucha Así es, investigación, así de es. mucha, de mucho caminar en el tratamiento de los pacientes diabéticos, de muchas mediciones, es un gran esfuerzo humano para poder
finalizar en que la receta diga que te tomes este tratamiento y que lo sigas, pues. O sea, Ok. es mucha ciencia detrás Sí, de sí, eso, pues. sí. Doctor Héctor Guillermo Peña, yo le agradezco mucho porque sobre todo viene desde Querétaro. Imagínense para mí, amigas y amigos, que el doctor desde Querétaro, al igual que el doctor Eder Zamarrón, que le mandamos un gran A saludo. ti pasó, yo veo Sí, su no, podcast, sí, es un no, yo también excelente lo sigo. intensivista. Ajá. No, pues es uno de los dioses del Olimpo, al Sí, sí, igual que sí. el urgenciólogo y el neurocirujano. Y entonces, vino desde allá también, desde Tamaulipas hasta acá. Usted viene desde Querétaro. Yo, la verdad, me siento bien chiquito porque con tantos eminencias de la medicina que vengan aquí, Muchas Doc, no, gracias. al contrario, yo estoy súper, podría estar con usted platicando horas de toda la cuestión médica que para mí es apasionante y usted como urgenciólogo, pues todas las cuestiones de sus casos, pero doctor, ya no la quiero quitar por su tiempo porque viene de posguardia, viene desde allá. ¿Dónde lo podemos encontrar para conferencias, para cuestión de hospitalización, que también usted es director de un hospital, y sobre todo para que la gente que lo quiera contactar, ¿dónde lo podemos encontrar, doctor? Mis redes sociales Ajá, son Dr. Héctor Guillermo Peña ok, en Instagram y en Facebook. Donde hago mi práctica privada es en Hospital Intelimed Jurica, que ok, es justamente en la entrada de los Arcos de Jurica en la ciudad de Querétaro, ajá, que tiene el nombre del edificio como Unidad Médica Jurica. Mi consultorio particular está en el Hospital Moscati, ok, el consultorio número 2618, y ahorita 26. actualmente estamos haciendo la empresa de Intelimed, la estamos escalando a que sea una empresa de bienestar corporativo, Ok, en donde hacemos toda la gestión médica, empresarial, mercadotecnia, derecho, todo lo que tenga que ver con acercamiento y con resolución de problemas corporativos, incluyendo lo médico y con mucho más énfasis, por lo menos de mi parte como líder del área médica, ok, en regular a los equipos médicos que dan atención a los pacientes de las empresas, ¿no? Nosotros eh, me aproveché un poquito sí, de, sí, de sí, mi sí, especialidad porque hicimos todo un sistema de atención en donde vimos desprovisto de estos servicios a las empresas ok, que ahorita tienen gran auge en Querétaro, en donde, por ejemplo, si alguno de los eh, pacientes o alguno de los trabajadores de las empresas tiene algún accidente en la empresa, yo como urgenciólogo regulo desde que mando la ambulancia por él, hablo con el médico de la empresa para ver qué le pasó, voy y lo recibo al área de urgencias de ok, los hospitales y yo soy quien activo a todos los servicios médicos que giran alrededor de eso. Por ejemplo, si llegaran a necesitar cirugía plástica, traumatología, ortopedia, ajá, yo voy haciendo que todo eso se dé posible para que tengan una atención médica más rápida y más eficiente y que finalmente la empresa tenga mucha más información de su paciente y que sea como un trabajo ok, multidisciplinario, colaborativo, todos nos sumamos con todos y así exactamente como funciona esta parte de la medicina, funcionan todas las demás, la de derecho, mercadotecnia, o sea, todo wow. ahí hicimos algo integral. No, y está súper bien, y precisamente porque muchas empresas tienen accidentes y de repente no llega la Sí. ambulancia, ya el paciente está chocado, y qué bueno, mi doc. Entonces, para todas las empresas que estén en Querétaro Y en cualquier y en cualquier parte de parte, la en República, más adelantito vamos a ah, ver en bueno, cualquier parte de México. Ajá. pero bueno, mientras ahorita, en estos meses, que si cualquier empresa que nos está escuchando y nos hace el honor, están en Querétaro y quieran este servicio muy integral y sobre todo oportuno, Así para es. evitarles después que el paciente fallezca, pues, desgraciadamente, y venga una indemnización, mejor actuar y acudir con el doctor Héctor Guillermo Peña, que está haciendo este engranaje tan maravilloso Muchas para la gracias. atención del paciente. Doctor, pues le agradezco mucho. Jorge, te agradezco mucho el foro, te agradezco mucho la invitación. La verdad es que esto para mí No, al es contrario, doc. invaluable y espero que sigas teniendo mucho éxito y que Muchas sigas gracias, doc. creciendo en seguidores, que sigas creciendo como médico, que sigas creciendo como persona y Gracias, que gracias. escribas otros 100 libros más. Gracias, mi doc. No, al contrario, y yo le doy las gracias, un orgasmo mental el que me produjo Gracias, usted, gracias. super clase de Igualmente, diabetes gracias. y sobre todo algo interesantísimo para todos los estudiantes y todas las personas que nos siguen y les agradezco mucho a los profesionales que nos siguen, de que dijo algo usted invaluable. Tenemos la obligación de diario estar estudiando. Diario. Muchísimas Y gracias, hagan la doctor. medicina con pasión. Eso yo creo Sí, que sí, es sí. el gran parteaguas del buen médico. Háganlo con pasión. Muchas gracias, doctor. Gracias, Jorge.
Amigas y amigos, pues ya viste, me voy súper contento este día. Hoy puedo morir en paz porque precisamente el doctor Guillermo Peña me dejó una cátedra y sobre todo esta pasión que a todos nos caracteriza de los que estamos integrando este gran foro y como comunidad también. Nos apasiona el conocimiento y el día de hoy yo estoy súper agradecido con el doctor porque me dejó esta semilla de seguir más y más y más y más. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Nos vemos la próxima. Bye.